Este programa es presentado por Citro, carrier proveedor de Internet para empresas en Monterrey y su zona metropolitana, con entrega por medio de microonda y fibra óptica. Dale el mejor Internet a tu empresa. Contrata Citro Internet. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de Con Alma, Vida y Corazón. Un programa que lo que más me encanta es que no necesito presentar a nuestros invitados porque todos son ampliamente conocidos por ustedes y hoy no es la excepción. Sin más preámbulo, me da mucho gusto recibir aquí al ingeniero Alejandro Rodríguez. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Toño? Gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto estar aquí contigo, a tus órdenes. Ingeniero, licenciado, Sí. directivo de fútbol, catedrático, docente, ¿qué más le agregamos? Amigo tuyo. Bueno, eso es lo más importante para mí. Ingeniero, este podcast siempre lo empezamos con la misma pregunta a todos nuestros invitados, de ahí partimos. ¿Qué le apasiona? A mí me apasiona el tener retos en la vida, el alcanzarlos. Me acostumbré a trabajar en equipo desde muy temprana edad y sobre todo tener la conciencia de que es a lo que te enfrentes o lo que te apasiona, como tú dices, que sea el máximo, o sea, que siempre al 100. Nunca dejar nada, porque ir dejando esfuerzos en el camino que no llegan a nada es un desperdicio. Y yo siempre he estado, probablemente por la forma en que mis abuelos me criaron, a evitar el desperdicio. Entonces, evitar las segundas, las terceras, hacerlo bien en la primera y sobre todo medirte. O sea, siempre la parte de que si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar, eso lo tengo desde muy pequeño. Entonces, me apasiona el conocer, me apasiona el incrementar el conocimiento, porque cuando tú te das cuenta, ahorita mi esposa me estaba llamando la atención hoy en la mañana, porque yo me levanto a las 6, 7. Todavía lo regañan, hombre, ¿cómo? No, pues lo que pasa, fíjate qué curioso, porque me levanto y hago ejercicio y luego me pongo a leer, y hoy me enfrasqué en una lectura muy interesante. Y cuando me llamaron para desayunar, les dije, ahorita voy, nomás que ahorita voy, se extendió como media hora, y ahí fue. Ahí fue el regaño. Pues, sí, pues entonces, entonces el conocer y el saber y el poder compartir me da siempre la pauta para lo poco que uno llega a conocer en toda una vida, por más que te dediques a ello. Entonces eso te produce una humildad intelectual muy fuerte, que yo la he tenido desde muy chico y que la comparto. De pronto, ingeniero, quien no conozca a detalle su trayectoria profesional, le podría decir, pues que a usted le apasiona el fútbol. No, y yo no, tengo claro la que teoría, yo tengo la teoría de que a quien más le apasiona el fútbol a veces no toma las mejores decisiones porque las tomas por otros motivos. Y yo sé su trayectoria en empresas, su trayectoria en la Universidad de Monterrey, sus estudios profesionales. Y entiendo que su motivación o su pasión está en otro punto que lo ha llevado a ser exitoso en todos esos ámbitos. O sea, hay un hilo conductor en todos esos temas. Sí, yo creo que la entrega y la pasión con la que uno hace las cosas y obviamente la energía para hacerlas, Toño, porque tú no puedes dar algo que no tienes. Es igual, si tú no tienes respeto hacia ti mismo, no puedes respetar a los demás. Esa es una utopía. O igualmente, si no tienes confianza en ti mismo, ¿cómo vas a tener confianza en los demás? Esas cosas se van aprendiendo en una calle de doble sentido. Y lo del fútbol es muy, muy chistoso porque yo siempre lo platico. Nosotros empezamos a ser novios y fuimos por 9 años novios, del 52 al 61 que nos casamos, María del Carmen y tu servidor. Y mi abuelo tenía 2 lugares de suscripción en el tecnológico, entonces me las regaló y pues yo no tenía dinero, pero sí tenía los 2 pases, entonces invitaba a mi novia al tecnológico a ver a los Rayados en segunda división. Suben en el 55, bajan en el 56, vuelven a subir en el 60 y así por el estilo. Y en el 6-9 yo era gerente de planeación estratégica del Grupo Visa. Y un día me pregunta don José Calderón, todos en paz descansen, ¿verdad?, ¿cómo veía yo a los Rayados? Entonces tuve mis 5 minutos de oportunidad de decir, bueno, pues lo que falta es esto y esto y esto y esto, pero como aficionado, ¿no?
y al día siguiente me nombran presidente del Club de Fútbol Monterrey para poder ordenarlo, para poderlo sacar de los lugares donde estaba. Y ahí empezó toda una carrera, vamos a llamarla así, en donde lo principal era entender el negocio del fútbol y la institucionalidad del fútbol. Y nos fuimos a analizar desde la Federación Mexicana, que estaba Memo Cañedo, hasta la parte del último colaborador de aquel entonces el Club de Fútbol Monterrey. Cuando entiendes todo eso, empiezas a actuar en los diferentes niveles y empiezas a entender un poquito de qué se trata el negocio. Y una de las cosas curiosas desde ese entonces es que es un deporte, sí, es una competencia de profesionales, por lo tanto se transforma en un espectáculo, porque cobras por ir a verlo. En el amateur no cobras por ir a verlo, pero en el profesional sí. Entonces, el tener la conciencia de que realmente es un espectáculo, empiezas a tener la parte de la experiencia del aficionado. Yo recuerdo una anécdota muy bonita que para llevar gente al TEC, porque había un promedio de 3,500 y nosotros lo aumentamos a 7,000, 8,000, y luego tuvimos un gran lleno cuando peleamos una final contra el América, que perdimos 1-0 en México y aquí ganamos 1-0 y fuimos a León, sí. a definir quién seguía. Y traíamos madrinas, o sea, traíamos, porque desde entonces ya teníamos pues ya llamamos una cercanía con la gente de televisión, por Televisión Independiente de México, todavía no se formaba Televisa. Sí. Entonces ahí traíamos artistas y curiosamente varias que vinieron, pero perdíamos 0 nosotros 2, el equipo contrario. Todos nos decían larga distancia, por el que era el 0-2 era larga distancia. La clave helada. La clave helada. Pero lo que más me llamaba la atención como anécdota es me decían, ya no traigas artistas, trae jugadores. Puro show. Puro show y nada de allá adentro. Pero fíjese, estamos hablando de épocas del 6-9, donde la mercadotecnia todavía no jugaba el papel que hoy juega. Esa es la maestría que yo obtuve en Wharton, del MBA, Master in Business Administration. Mi especialidad fue mercadotecnia. Y cuando yo regresé, pues yo me sentía marciano, ¿verdad? Porque la mercadotecnia era un tema nuevo, un tema hasta cierto punto... ¿No existía en el fútbol? No existía. Y entonces empezamos a hablar de marcas, y empezamos a hablar de logotipos, y empezamos a hablar de uniformes, y empezamos a hablar de venta, etcétera, etcétera, y del fan experience, la experiencia del aficionado dentro del... ¿De qué año estamos hablando de eso? 6-9. Fíjese nada más. Y yo me graduó en el MBA del 6-4 y llego acá a trabajar en Ojalati Lámina, y ahí pues fui gerente de mercadotecnia. Se instaló el concepto de la gerencia de mercadotecnia hasta antes de pasar como gerente de planeación estratégica de todo el grupo ISA. Esa es la historia. Porque, entonces, ese te apasiona los logros y los retos. Claro, independientemente del contexto, del campo del que estemos hablando. Toda esa teoría, todo ese conocimiento se puede trasladar a diferentes ámbitos. Porque fíjate, esos diferentes ámbitos para mí siempre han tenido ideas, porque tú tienes que tener ideas y acercarte de gente que tenga ideas, pero también conceptos. O sea, para mí siempre ha sido el concepto muy importante, porque ese es el mapa donde te guía, de donde estás parado a donde quieres llegar. Y luego la parte de las teorías relacionadas a esos conceptos, porque hay teorías, me puse a leer y yo soy un ávido lector, por eso me regañaron hoy en la mañana. Valió la pena. Me siguen regañando. No, de lo que dicen los expertos desde Ferguson y desde antes de los holandeses, de Michaels y de todos. Para mí los libros son un momento en que el que lo escribió pues está plasmando su experiencia en ese libro. Algo te quiere decir, entonces empiezas a leerlos y empiezas a hacer notas. Y yo tengo un problema, yo hago notas en todos lados y aquí traigo un papelito donde de repente hago notas porque se me ocurre algo y lo anoto, nomás que tengo papelitos de todos colores, olores y sabores y todavía me voy a morir y todavía los voy a seguir organizando. Pero a través de experiencia, para
Para aprender hay 3 maneras de aprender. Haciendo, que es tirándote al agua. Por ejemplo, jugar golf, pues puedo leer un libro de cómo, pero si no agarro el bastoncito, el tenis, ¿verdad? O nadar igual, pues tienes que aventarte a la alberca. Y repetirlo, ¿no? Muchas veces. Haciendo, observando, porque eso de experimentar en cabeza ajena es bien importante. Yo observo a todo mundo, observo a los señores y aprendo mucho de la parte de observación. Y tercero, y bien importante, leyendo lo que te estaba diciendo. Entonces, esas formas de aprendizaje para el fútbol, aquel que no cree que alguien que escribe un Valdano o cualquiera de ellos, o Galeano, por ejemplo, te enseña mucho de lo que el fútbol, o de las barras. Yo me compré 5 o 6 libros de barras cuando se pusieron a poner en boga las barras organizadas y todo lo que sufrían en Brasil, en Argentina, etcétera, en Perú. Y cómo esas barras de repente se hacían poderosas para mandar dentro de los clubes, para tratar de evitar esas situaciones aquí nosotros. Ingeniero, creo que en esta época en particular, pero quizás siempre ha sido así. Siglo XXI. 21, 20 también, yo también soy del 20. Asociamos éxito igual a dinero. Y tenemos ahí un parámetro, si no tengo dinero o a través de mi trabajo no logro tener dinero, no soy exitoso. ¿Es así? Fíjate que, mira, yo creo que el dinero te da confort. Y muchas veces para una persona tener mucho dinero pueden ser 50,000 pesos y para otra persona tener dinero pueden ser 500,000 o 5 millones. Entonces yo una de las cosas con el dinero que yo observo es de que, en primer lugar, si el dinero es la motivación y dejas a un lado cosas que tienes que hacer, no vas a tener el dinero que esperas. El dinero debe ser el resultado de tus acciones y debe ser también el que logres tener las oportunidades, buscarlas y hacer lo mejor de lo mejor. Yo recuerdo cuando yo regreso de la maestría, yo tuve un incidente, vamos a llamar, con 2 años que estuve fuera, y cuando regresé me estaban pagando lo mismo que cuando me fui. Pues eso no me pareció justo porque había habido incrementos en el Inter, ¿no? Pero bueno, yo acepté y les dije una cosa: yo en mi vida voy a pedir un incremento de salario, me lo voy a ganar. Y ese ha sido mi lema y así he actuado. Pero volviendo a la parte de éxito, yo creo que la gente no entiende muy bien o no asimila muy bien éxito, porque si éxito para mí es multifactorial, es éxito en la persona. O sea, en la persona, en su físico, porque si tienes obesidad o si tienes un problema de salud genético, si tienes, etcétera, es muy difícil tener éxito si no te sientes bien como persona en la parte física. En la parte mental no se diga. Ahorita estamos viendo con todo esto de la pandemia cómo los aislamientos y la reclusión te trae problemas psicológicos que ni siquiera habías descubierto. Y se vuelve la famosa violencia familiar y los feminicidios y toda esa situación desagradable que te lleva en la parte mental. Pero luego está en la parte emocional. Yo creo que la gente no sabe tener un acto de bondad con una persona y agarrar y decir yo te estimo, o que la amistad que se tiene se pueda traducir en actos específicos. Y por último, lo espiritual. Yo creo que la gente se olvida un poco de esa parte integral de tu ser, que es el espíritu. Y yo siempre he dicho que esto de la pandemia, estando solo, porque la única manera de conocer tu yo interior es en la soledad y en el silencio. En el mundo tan ruidoso con el cual vivimos es tácitamente imposible el reconocerlo. Y no estoy hablando de una religión en particular, sino estoy hablando de la espiritualidad, de esa voz interior. Y no es que la Virgen te hable o que oigas voces. Quien tú quieras, tú mismo. Es algo que sale de adentro. Pero luego después está la familia. Yo he conocido mucha gente que se cree exitoso en lo particular, pero desastroso en la familia. Entonces, ¿cómo le haces? Tienes que ser exitoso aquí y acá. Y luego exitoso en la empresa, en la institución. Aquí hay una empresa en la cual el venir a trabajar debe de ser objeto de alegría, de satisfacción, de crecimiento, y además de tener un ingreso que me permita
vivir bien. Luego está la parte profesional. ¿Cuánta gente, Antonio, hace cosas que no le gustan? O que no está preparada Yo he para pasado hacerlo? por esas etapas y es horrible, aunque te vaya bien económicamente. Ese es el asunto. O sea, tienes éxito, entre comillas, porque te ven en la pantalla, se felicitan, pero adentro, en tu interior, dices tú, yo hubiera querido hacer esto. Y te pasas toda una vida o mucho tiempo de tu vida haciendo cosas que no te gustan. Y por último, yo creo que esto de la movilidad social para mí es muy importante, porque la parte de la salud y la educación pues son primordiales, pero también las oportunidades. Entonces tienes que ir creciendo en las oportunidades y abrir las oportunidades. Si las cierras, entonces se limita mucho el espacio en donde yo pueda acceder para buscar aquello que yo busco tener, para lograr éxito. Pero sabes una cosa, no, yo creo que la gente se confunde en las palabras. No es lo mismo felicidad que éxito, ¿verdad? Yo conozco gente muy feliz que probablemente la palabra éxito no se le haya reconocido en reconocimientos, en salarios, en puestos ejecutivos, en oportunidades de crecer, etcétera, ¿no? No sé si eso... Sí. Pero es multifactorial. Claro. Y es muy personal, ¿no? Porque lo que puede ser éxito, para mí a lo mejor para ti no lo es, ¿verdad? Podemos tomar como ejemplo el fútbol. Por ejemplo, en el fútbol, si un equipo no gana, se dice que no tiene éxito, pero una institución, un club como Tigres, importante, con recursos, con presupuesto, tiene muchas metas que cumplir y a veces la pelotita no entra, pega el poste y se sale y todo lo demás que se está haciendo alrededor se está haciendo bien. ¿Cómo aislarse un poco como alto ejecutivo de esas presiones de que el equipo no ganó, entonces todo es un desastre? Oye, no, espérame, estamos desarrollando un montón de cosas que como organización sí son exitosas. Mira, en primer lugar, entender los factores que juegan alrededor de cualquier empresa, de una empresa multinacional o de una empresa local, una empresa pyme o una mipyme o del tamaño que tú quieras. Es otra vez volver a entender el concepto, volver a entender la teoría, volver a entender las habilidades que se requieren, saber que es multidisciplinario. Si alguien, yo siempre digo, si alguien se acerca conmigo y me dice, yo le entiendo el fútbol, ya le desconfío. Porque ¿qué es entender el fútbol, verdad? Estamos hablando vamos a hablar de un equipo de 26 jugadores. No voy a hablar de todo lo que está detrás de los jugadores, que todo el aparato de mercadológico, legal, administrativo, contable, de la tesorería, de los controles, de la parte de auditoría y luego de la parte deportiva y lo que fuerzas básicas y entrenadores, preparadores físicos, masajistas, ya se me fue la saliva y todavía no faltan. Pero ese es el rompecabezas. Pero muchas veces lo visible y lo que hay que entender es que esos 26, pues hay jugadores que ganan 10, jugadores que ganan 100 y jugadores que ganan 500. ¿No? Entonces ahí empieza una diferencia que hay que saber manejar. Segundo, vienen de culturas distintas y no solamente culturas de extranjeros, sino dentro de los mismos mexicanos, el norte, el centro y el sur, son culturas totalmente distintas. Diferentes niveles de preparación, de entorno familiar, un montón de cosas. Y muchas veces, bueno, ahí entra el otro problema, lo que hablábamos ahorita de la persona y la familia en la cuestión de éxito. La persona puede estar muy bien preparada físicamente, pero emocionalmente mal porque no tiene a la familia en orden, ¿verdad? Entonces, es muy complejo hablar de una sola cosa porque son multitud de circunstancias y sobre todo eventos inesperados. Una lesión pues, es inesperada, un problema familiar es inesperado, un problema ahí coyuntural entre jugadores es inesperado. Entonces hay que estar muy pendientes, hay que estar muy cercanos, hay que tener en mente que esto se logra en equipo y que mientras el equipo esté en un aprendizaje continuo, o sea, esté aprendiendo, porque acordémonos que el fútbol, vamos a poner que esto sea la cancha, pues el espacio son 70% y ahí hay 22 gentes y un árbitro, ¿verdad? Y eso ha sido por años y resulta ser
que hay de repente juegos en los cuales tú sientes que fluye, como dicen ahora que la palabra del flow está de moda, ¿verdad? Sí. Fluye la pelota, fluye el cuerpo humano, fluye todo, y qué bonito es el fútbol, y de repente el otro equipo del otro lado te pone una barrera de 5, 4, 1 y no hay espacios. Y los tiempos no se dan para cuando se abre el pequeñito espacio que hay para que en ese momento al que trae el balón se le dé pasarlo a ese espacio, y como dicen muchos autores, pues es uno de los deportes en los cuales no se usan las manos, porque las manos tienen mayor posibilidad de ser precisos que los pies. Te lo digo porque yo jugaba ya menos carambola de 3 bandas. Carambola. En la mesa grande, ¿no? Sí. Y ahí pues tú estás hablando de que le estás pegando una bola arriba, en medio, abajo, en un lado, y la bola agarra diferente cuando pega en la banda, Sí. ¿no? Bueno, aquí es el pie y el balón, es como un juego de billar. Sí. Nomás que tienes a dos contrarios encima que no quieren que pases la bola o la pases bien, y eres tú que si en ese momento traes una idea de que ya me peleé con mi hijo, o ya me peleé con mi esposa, o debo una letra en la casa, o mi esposa me compara con el que tiene una casa más grande cuando yo no la tengo tan grande, y le estás exigiendo que el pase en el tiempo y en el espacio sea perfecto. Eso es lo que hace atractivo muchas veces el fútbol, pero la parte del éxito en el deporte, pues obviamente es ganar, es obtener títulos. Es darle satisfacciones a la afición. Yo recuerdo cuando el equipo Tigres que lo tomamos en el 10, donde yo les decía, señores, pues tenemos el agua arriba, vamos el primer torneo a bajarle a la cintura, y en el tercer torneo ya pisar piso seco para llegar al tercer torneo y buscar el campeonato, y gracias a Dios pues se nos dio. Pero ahí, ya resumiendo, es un esfuerzo de equipo, es un aprendizaje continuo, es un buscar la excelencia en cada momento, es tener la autoestima de grupo y el tener a la gente unida, y sobre todo que la disposición del jugador se dé con alegría, y tú notas en un grupo humano si las cosas están bien en el punto de vista de la disposición de la gente en la empresa, de la gente en el comercio o de la gente en cualquier lado, de que está dispuesta a dar lo mejor de sí mismo. Te pueden salir las cosas o no, porque otra vez hay una competencia. Del otro lado hay un equipo que quiere lo mismo que tú quieres, ¿no? Ingeniero, la claridad en la evaluación de los recursos, porque yo veo mucho en el fútbol que el primer error es pensar que mi equipo es mejor de lo que realmente es. Entonces a los 5 partidos no ganó y corro al entrenador y luego cambio a todos los jugadores y empiezo a dar palos de ciego porque no parto del análisis correcto. Es decir, con este equipo a qué puedo aspirar y a partir de ahí cómo construyo. Y el fútbol acaba en muchos clubes tomando decisiones por taparle el ojo al macho para que la afición vea que se hizo algo, o simplemente por desconocimiento, como no sé qué está pasando ni tengo capacidad de analizarlo, pues quito todo y pongo otra vez todo nuevo. Ese tipo de cosas suceden en las empresas, ¿no? A mí me ha tocado estar en muchas empresas distintas, ¿no? De diferentes rubros, desde que empecé en Piedra Esponja, son del acero, etcétera, y luego en la parte química, y en cerca de 20 diferentes empresas. Cada industria tiene otra vez sus conceptos, sus sistemas, sus procesos, y entender eso es para poderlos evaluar. Si no les entiendes o les entiendes a la mitad, entonces no estás evaluándolo bien. Y yo no digo que si viene otra persona en esa misma empresa y ve el elefante de otro lado, lo pueda diagnosticar diferente al anterior. Eso sucede siempre, ¿no? Pero lo que sí es importante entender en todos los aspectos de la vida es que para poder actuar en una empresa o para poder actuar tomando una acción, tienes por lo pronto que tener definido qué es lo que estás tratando de mejorar. Porque si no lo defines bien
Y entonces, en esto de las imágenes públicas, más en el fútbol, porque vamos a tomar en cuenta, yo siempre le digo a mis amigos empresarios, de que ellos tienen cada mes que llevar un reporte al consejo, los que tienen consejo mensual. Hay unos que tienen consejo bimestral, otros que tienen trimestral. Pero llegan y yo recuerdo, ¿verdad?, cuando yo empecé a asistir a los consejos, a mí me llamaba la atención que empezaban a dar explicaciones sobre el mes anterior, cuando ya estábamos en el día 20 del segundo mes, y yo les decía, oye, pero ¿y del 1 al 20 qué ha pasado? Y luego, ¿qué va a pasar en el tercer mes, verdad? Porque ya que me expliques... Vamos atrás del caballo. Que me expliques qué pasó hace un mes, 20 días, pues ¿de qué me sirve? ¿Qué voy a arreglar? Porque voy a un consejo a arreglar algo, no a que me digan. O a seguirlo haciendo igual, si nos fue bien. Pues sí, o préstame tu reloj para decirte qué horas son, ¿verdad? Pues no. Entonces, aquí, esta es una actividad única en la cual cada semana hay un examen profesional con un auditorio, con gente que te está juzgando en los medios de comunicación y gente en directiva, accionistas o lo que fuera, porque son diferentes formas de medir que tienen las empresas, te estén midiendo cada semana. Y cada semana tienes un impacto en la parte emocional y obviamente en la parte mental. ¿Por qué? Porque otra vez el fútbol la gente lo ve en forma distinta. Entonces, ¿cuál verdad es la que rige? Pues todas, porque el elefante pues tiene trompa y tiene cola y tiene panza y tiene, ¿sí? Sí. Orejas. Genitales, orejas, etcétera, y depende de dónde lo veas el elefante, es lo que tú vas a defender. Entonces lo importante yo creo que en la vida es cuando te pones a evaluar las cosas, o a aceptarlas o a rechazarlas, es de qué ángulo están viendo al elefante, ¿no? Y todos son válidos, ¿eh? O sea, yo no descarto ninguno, por eso vuelvo a insistir, yo aprendo de la gente, aprendo de sus comentarios, aprendo de sus análisis, porque esa es la única manera de saber qué tan cercano o qué tan certero es tu punto de vista en relación a la pregunta que se está haciendo sobre si vale la pena o no un tal o cual jugador, si vale la pena o no un tal o cual plantilla, o si vale la pena cuerpo técnico, preparadores físicos. Ingeniero, el resultado deportivo puede ser injusto y dar al traste a todas las demás decisiones de la organización. Es decir, un penal que no se marca, un balón que pega en el poste y sale, como le decía hace rato, un jugador que está solo y la tira para afuera, dice, no, fracaso total. Oye, fue una jugada, un poste, el que nos privó de ser campeones. Acabo de utilizar una palabra y voy a generalizar contigo. A lo mejor tú eres el que no, pero bueno, pues tengo que generalizar con alguien. La palabra fracaso. Yo creo que la palabra fracaso es una connotación negativa para la parte anímica. Yo llego con mi hijo me dice, papá, eres un fracasado. Pues ya valió. Pues espérate, mijito. Lo que pasa es que el equipo contrario nos ganó 1-0 y fallamos un penal, lo pegó en el poste. Nosotros tuvimos la oportunidad, bla, bla, bla. Pero los medios, ahí es donde entran los medios, los que evalúan públicamente, pues dicen, no logró el campeonato, es un fracaso. Y yo siempre les he dicho, no logramos la meta, si la meta era llegar, queríamos llegar. Ahora, si yo no hice en mi vida profesional, en la hora de la hora, mi mejor esfuerzo, me reuní de la mejor gente, traté de tener el mejor plantel, el mejor grupo, las mejores multidisciplinas, oírle al financiero y oírle al de producción y oírle al de mercadotecnia y oírle al de ventas, que eso es lo complicado en las empresas. Aquí estás hablando de las mismas funciones, pero desde el punto de vista donde yo tengo defensas. Ellos están para no permitir que entre nada. Transición para iniciar la jugada, para que los delanteros tengan parque, pues para llegar a oye, son 100 metros, pues si no estás hablando de fútbol 7, ¿verdad? Estás hablando Y ahí, en ese espacio, pues ahora tienen que ser atletas
yo siempre he dicho lo que la ciencia ya te provee, que el hombre no lo rechace. Y si hay gente obsoleta que dice la ciencia no me sirve, yo sigo teniendo la intuición, pues están mal, ¿verdad? Porque ahorita ya hay manera de medir muchas cosas, quitándole el criterio, quitándole la forma de pensar, o los atavismos, o lo que tú quieras y gustes. Entonces, yo necesito tener otra vez ese concepto de que cada semana es un examen profesional y cada semana lo tengo que pasar. ¿Cómo lo paso? Primero, ganando. Segundo, jugando bien, porque si juegas bien, tú lo has dicho muchas veces, tienes más oportunidades de ganar que si no juegas bien. Tercero, teniendo aquellos jugadores comprometidos y que tengan las ganas de poder ser protagonistas. Pero la parte de protagonismo se da en todas partes. O sea, yo creo, y volver, porque estamos ahorita yéndonos al fútbol, pero yo creo que esto hay que verlo en una dimensión mucho más amplia, que es la dimensión del trabajo diario. Y el trabajo diario, ahorita que está en el home office, por ejemplo, que es otra versión de cómo manejar un grupo humano, que llegó sin que nadie lo previera. O sea, al principio dijeron, ya no puedes participar en la empresa, vente al home office. Eso en el fútbol pues no pasa, ¿no? Porque tienen que entrenar y es un contacto Aunque llegó a pasar físico. porque entrenaban en casa. Al mero principio, Sí. cuando no se sabía lo de la pandemia, llegaron a entrenar en casa. Pero luego se abrió y se siguieron los protocolos. O sea, para poner el ejemplo, la pandemia vino a una disrupción generalizada. O sea, en todos los... Oye, pues todas las líneas aéreas sin clientes, hoteles de viajeros de negocios sin clientes, restaurantes sin clientes, y ahí te va, ¿verdad? Haciendo una... Y podemos seguir hablando de cómo afectó, pero ahí lo importante es la reacción del humano, la reacción de la persona, de la familia y de la institución. Hubo instituciones que arroparon a su gente, y eso le dio a su gente también una seguridad de que lo que estaba haciendo la empresa era bueno para ellos y para su familia. Se crearon nuevas profesiones, se crearon gente que dijeron en la parte de salud, de todo lo que pasó, y estuvimos en momentos muy álgidos en donde no había el equipo suficiente para los doctores, las enfermeras, los trabajadores de la salud. Y todo eso se fue reponiendo en base a la voluntad humana. Yo siempre digo, mira, Toño, tú puedes tener un deseo para bajar de peso, pero si no tienes la voluntad de hacerlo y la valentía de afrontar las consecuencias, no vas a lograr el éxito en la vida, ni la felicidad tampoco. Deseo, voluntad y valentía. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque a la hora de la hora uno pone en práctica lo que uno tiene. No puedes dar aquello que tú no tienes. Y hay un autor que a mí me gusta mucho porque es como yo entiendo mejor a las personas. Y como tú dices, no solamente me ha tocado en la parte deportiva, que pues yo le doy gracias a Dios, a CEMEX y a la universidad que me hayan dado la oportunidad de poderlo hacer, porque es un mundo mágico, es un mundo con otra vez multifacetas, multifactorial, con una cantidad de problemáticas distintas, nuevas y todas humanas. Aquí no hay máquinas, aquí hay gente con gente, más gente, gente y otra vez más gente. A donde voltees hay gente, ¿verdad? No hay otra cosa, no hay máquinas. No se puede hacer un cronograma de que la máquina le metes esto y sale lo otro, pues quién sabe. Además, yo me acuerdo cuando estábamos en Cannon Mills haciendo medias y calcetines, pues íbamos a Italia y Alemania a ver máquinas, ¿no? Y había ferias de las máquinas y estaba la tecnología A, la B y la C. Ibas y te llevaban y las probabas y te garantiza la máquina un rendimiento y un resultado. Y el resultado, y pagas por ello, y también la parte del servicio técnico cuenta. ¿Sí? Acá no. Acá no. Acá de repente jugadores que vienen, no se acoplan, no se adaptan, familias. Yo puedo mencionar una, no quiero mencionar nombres, pero una muy lejana, allá de los, ¿qué fueron? De los 70, creo. No, sí, 70, 80.
Coto Sierra, un seleccionado chileno que vino a Tigres, pero a la señora no le gustó la ciudad. Y me decían y a mí no me tocó, ¿verdad? Pero decían que cada vez que llegaba de un partido, la señora ya tenía las maletas hechas, entonces la presión de la familia era tal que tuvo que irse y tuvo mucho éxito y a muchos les ha pasado, a muchos les ha pasado. Sí, pero eso es tomar en cuenta y vigilar cada uno de esos factores que no se dan en una máquina porque la tienes fija en un lado y acá la tienes totalmente esparcida en todos los ambientes y en todos los lugares. Es que ahí es para mí la parte más difícil en el fútbol, porque usted como ejecutivo puede tener todas las variables en teoría controladas, pero a la hora que pita el árbitro, ahí nadie controla porque nada. Está del otro lado, el otro equipo. Y luego te dicen, la gestión del ingeniero fracasó porque no le ganaron a Chivas la final. Pues espérame, nomás que yo, ¿cómo le hago? Y Santander, que nos visitó ayer, y el penal que no marcó y que luego dijo que sí era, pues bueno, ¿y qué ganamos con que sí era? Ya no nos sirve de mucho. ¿Esa fue la derrota más dolorosa de su gestión, ingeniero? Mira, yo creo que, a ver, otra vez volvemos a lo que es la presión mediática. 3 ocasiones quedamos en segundo lugar para ir al Mundial de Clubes, contra Monterrey, contra América y contra Pachuca. Recuerdo muy bien los goles y las formas y los momentos y los baroberos de este mundo y todos los penales y las pelotas que no entraron y los cabezazos que fueron por arriba del larguero, bla, bla, bla. Quedamos 3 veces subcampeones en la liga. Y obviamente yo creo que lo que a mí siempre me movió, y eso es una cosa que yo aprecio mucho, es aceptar las cosas como son. Porque del otro lado hay otro equipo. Y yo no pienso en negativo en el sentido de que si alguien dejó de hacer o alguien no hizo lo que debería de hacer. Un pase mal dado, una salida, a mí me enferma, yo les decía a directores técnicos, amigos, etcétera, cuando tú vas saliendo y pierdes el balón, estás todo desamparado. Muy vulnerable, claro. Muy vulnerable, y entonces yo les digo, no hay por qué perder el balón a la salida, da pases muy seguros en lugares donde el equipo contrario no esté para poder salir, porque si te agarran, eres vulnerable y el riesgo y así nos mataron en varios partidos. Yo creo que tienes que tener en primer lugar, la conciencia muy clara de que del otro lado, y vuelvo a insistir, hay un equipo contrario que también quiere lo mismo y se está preparando para lo mismo. Yo creo que hoy en el fútbol mexicano, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera en un juego, sin duda, y lo hemos visto en los últimos años que así es. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha tratado de ser mejor y de tener mejores jugadores. Ahora, eso no te garantiza nada, ¿verdad? Porque otra vez son los 26, que te traigas a 4 o 5 buenos, esos influyen en los otros, pero al final de cuentas a la hora de la hora son 11 contra 11 y que no te expulsen a alguien, porque entonces sí estás en otra situación y más vulnerable, ¿no? ¿Qué le faltó, ingeniero, en Tigres lograr? ¿Con qué pendiente se quedó en su lista de cosas por hacer? Yo creo que mis pendientes siempre serán el éxito humano. El éxito, el que la gente, yo todavía, porque la parte importante de la relación humana es ser auténtico, ¿no? Es de tener muy bien los pies en la tierra. ¿En qué sentido? Mira, esto... Y ustedes manejan también, aparte de la palabra fracaso, manejan otro tema, otro concepto, fama. Para mí la fama marea, te desubica, te saca de contexto. Puedes hacer 20 teorías sobre lo que es la fama, pero la fama es repentina, es en un momento y luego se acaba. El pretender que tú eres lo que la fama te da, yo creo que es un error humano. Porque tú no logras las cosas por ti. Yo cada vez que me hablan y me felicitan, yo lo tomo muy bien y lo agradezco, pero pues
y siempre lo voy a decir y siempre lo voy a defender, aquí hay dos protagonistas, los jugadores y la afición, en esto que es el fútbol profesional. Cuando hablas de una empresa, pues hay los clientes, y hay los proveedores de técnica, etcétera, de materias primas, y existen la parte financiera, entonces existen una cantidad de gentes, están los accionistas, los miembros del consejo, y entonces se vuelve compleja esta actividad empresarial por todos esos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Acá, pues estás hablando otra vez de que los protagonistas estén bien y que la afición esté bien con los protagonistas y lograr esa simbiosis, lograr ese casamiento que se da anímicamente, porque también somos tribales, ¿no? Nos gusta pertenecer a una tribu, a un grupo de seres humanos que pelean por algo y que tienen la meta de salir adelante y de ser triunfadores, ¿no? A mí me gusta mucho leer sobre cuestiones de generales en la guerra, ¿no? Imagínate a Patton, que le acaban de ganar una batalla y le dicen mueren 20,000 hombres y al día siguiente tiene que tener otra batalla donde está no en riesgo un resultado deportivo, sino está en riesgo la vida de mucha gente. Y imagínate la parte mental de decidir si atacan por aire, por tierra, por mar, si el puente está listo, si no está listo, si el combustible llegó, si el alimento llegó, porque yo, por ejemplo, la parte de los alemanes atacando a Rusia, cómo les agarró el invierno, y el asunto del invierno no solamente era el frío, sino ya no llegaban los abastecimientos de combustible ni de alimentos, entonces están muriendo de hambre. Por eso querían atacar a las ciudades rusas para poder tener ahí alimento y combustible y todo. Pero ese tipo de cosas que son situaciones muy puntuales. En el fútbol no hay puntualidad de nada, ¿verdad? Te puede pasar un resbalón, ¿verdad? Y se acaba todo un campeonato, ¿verdad? De un resbalón. Y ahí ¿verdad? viene el fracaso, es lo que le digo, ahí viene la palabra, ¿no? La palabra. Sí. Y la fama baja. Exacto. Y luego ganas y la fama sube. Bueno, pues en esa sube y baja, ¿verdad? Yo creo que en las empresas es menos puntual ese tema. Porque no hay una exposición pública. Porque no hay una exposición pública. Yo creo que ahorita, por ejemplo, el que los empresarios estén tomando una postura hacia la pandemia, una postura hacia pues el destino económico del país, el crecimiento del país, toda la parte en donde nos hemos ido avanzando en tener una conciencia cívica y una participación cívica mucho más intensa, mucho más participativa. Eso ayuda a la sociedad porque, y obviamente tenemos, ahora el 8 de noviembre nos abren otra vez el shopping en Laredo y en McAllen, y la gente estaba preocupada porque ahora no tiene las vacunas que te permite Estados Unidos que entres, ¿no? Y hoy sale la noticia de que las CanSino y las Sputnik, esas no, y vacunaron a 13 millones de gentes con esas vacunas y ahora están enojados porque no los dejan. Sí. Y esas situaciones que suceden en la vida, pues suceden en todos los aspectos, ¿no? Entonces es muy complicado el poder ubicar y decir, esta es la razón por la cual no se cumplió con una meta o con un objetivo. ¿Le frustra de pronto, ingeniero, tener toda la orquesta tocando y que una cosa individual, humana, como puede pasar, ya sea del árbitro, del propio jugador o un acierto del rival, eche por tierra todo? Porque con la derrota futbolística en la mano, parecería como que todo lo demás que se hizo bien no luce igual. O sea, sí se llegó a sentir frustrado porque todo se quedó a 1 centímetro de un rebote de un balón. Mira, yo tengo gracias a Dios, una gran familia que nos autoalimentamos de cariño, de amor, porque esa palabra amor es darse a los demás, ¿no? Es la famosa caridad, la fe, esperanza y caridad, pues la caridad es parte de ello, ¿no? Y una de las cosas que más me mueve a mí, inclusive me invitaron en la UDEM a una conferencia sobre fe, sobre congruencia profesional y sobre liderazgo, ¿no?
Y yo creo que los resultados de la vida, en primer lugar, no todos van a ser positivos. No todos van a tener el grado de felicidad que uno busca, ¿no? Inclusive hay momentos de la vida donde la salud de un ser querido se ve cuestionada, te cambia, ¿no? Pero eso de que te frustre o te amargue, yo creo mucho en la parte espiritual, en la parte emocional. Te duele, sí, duele, pero no te debilita. Te indica caminos nuevos o te indica caminos que no debes de transitar. Y acá estás hablando otra vez de imponderables, porque otra vez ese deporte, competencia por profesionales, tiene demasiadas variedades, ¿no? Como para hacerte responsable o sentirte amargado o frustrado. Obviamente duele, obviamente te da información de lo que sí y de lo que no, porque si tú tomas en cuenta que un partido va a definir tu vida, pues estás mal, ¿verdad? O que si un torneo va a definir quién eres, pues estás mal, ¿no? Entonces ahí entra una palabra que se llama madurez, pero madurez de todo el ambiente. O sea, para mí madurez es hacerte responsable de tus actos y no andar diciendo, no, pues lo que pasa es que Toño lo hizo y entonces eso me afectó a mí, pero yo no soy, es él. Y ese tipo de jueguitos de ping pong, de dámele y tómale y dácala y para acá y para allá, pues no jala. Ah, qué cosa tan hermosa es la vida. Ingeniero, ¿no? estamos llevando el fútbol como afición, como sociedad, a un nivel exagerado de pasión, de irracionalidad. No, es mundial. ¿Es el fútbol, es la sociedad que encuentra en el fútbol una salida para cosas o cómo es? Hay una palabra diversión, ¿no? Y hay una palabra que se llama identificación o identidad. Yo creo que las personas, inclusive las familias, si tú ves en las carnes asadas o ves en las reuniones de amigos, en donde se reúnen para ver el partido y para sociabilizar. Y ahí hay de las dos, normalmente hay de un equipo y de otro equipo. Y no solamente los de la ciudad, sino los que vienen de fuera. Hay muchos aficionados a otros equipos, ¿no? Que están acá porque ha venido mucha migración también a Nuevo León. En las épocas allá de los 70s y de los 60s, pues eran muchos más regiomontanos que lo que soy. Entonces, esa forma de distracción, de diversión, de poder tener una satisfacción personal, mi equipo ganó, o mi equipo perdió pero jugó bien, o fulano jugador es el mejor que fulano jugador de tu equipo. Son formas en las cuales la gente se comunica. Yo siempre he dicho que una de las cosas curiosas en otra vez felicidad, éxito, etcétera, es creer. En esa parte de la fe, creer que se puede y creer que mañana va a ser mejor que hoy es parte de lo que la gente debería de tener. Pero haciendo algo al respecto, ¿no? Haciendo lo que te divierte, haciendo lo que te gusta, haciendo lo que se necesite hacer. Porque a veces queremos que pase de que nos caiga del cielo. Mira, a ver, en esto del fútbol, yo siempre, otra vez volviendo a conceptos, el concepto de una toma de decisiones es, en primer lugar, que la información que te llega, ese es un partido o una serie de partidos o un torneo, te llega información, mucha información. Y ahorita más que nunca que pases bien y que pases mal y que pases en el área y que pases fuera del área. El Big Data nos tiene todo abrumados. y ahí está, y ahí está. Entonces, antes no lo teníamos, antes eran cosas que se hacían, inclusive O feeling, nada nosotros, más. en aquellos años del 69-70, poníamos exjugadores en las tribunas con una tableta evaluando lo que estaba pasando dentro del campo desde el punto de vista de defensa, media y delantera. Pero entonces tienes información. Esa información te abre a que tienes o una necesidad o una oportunidad. Porque a lo mejor si tú cambias algo en una forma visceral, pues a lo mejor tiene consecuencias, ¿no? Entonces tienes que tener información para crear esa necesidad o esa oportunidad. Una vez que ya la localizas la necesidad, pues generas alternativas, porque si nada más tienes una, pues ya valió, necesitas generar de perdido 2 o 3. ¿Para qué? Para luego evaluarlas
y decir, voy a agarrar la B. Y aquí entra la parte de ejecución. Yo conozco mucha gente que es muy buena para el análisis, muy buena para generar alternativas, etcétera, pero son malos para la ejecución. Entonces, la ejecución implica el hacerlo, ¿no? El tomar acción, el ser preciso en lo que estás haciendo. Si a ti, tú no agarrarías un albañil para que te pusieran una válvula en el corazón, ni soñando, ¿verdad? Entonces tienes que agarrar a un cardiólogo intervencionista y le preguntas, oiga, ¿cómo cuántas ha hecho usted? No, usted es el primero. No, espérame tantito, déjame ir con uno que a lo mejor la haya hecho 100 veces, para yo estar tranquilo de que en la ejecución va a estar bien. Y luego, más importante y que nunca hacemos, ya seguimos ese proceso, ya tomé acción, y la acción me produce, ¿qué? Nueva información. O sea, retroalimento la nueva información y otra vez el mismo cuento. Entonces, Toño, el dar respuestas a lo que me preguntas así en forma general, yo nunca lo he hecho porque es bien complicado en cada caso atinarle al gusto de las personas. Imposible. Por eso muchas veces la mayoría en algunas decisiones cuenta, es igual como cuando en el Congreso o en un consejo, pues hay una o mayoría calificada o mayoría normal del 51-49 y tomas decisiones y se aprueban o se rechazan de acuerdo al análisis de cada persona. ¿Qué tanto pesa la tribuna, ingeniero, en las decisiones de una directiva? Pesa mira, en un equipo de fútbol, y esto es conocido, pues tienes tú 3 ingresos, ¿no? La venta de abonos, donde está la tribuna, donde está la parte de concesiones de todo tipo y están los patrocinadores. Es básicamente, porque hay un cuarto que es la compraventa de jugadores en las cuales, pero bueno, también hay algunos equipos que... La mayoría de las veces no... Que tienen, ¿no? No sale positivo. Porque repones, sí. Sale uno y entra otro. Tienes la parte de que tú buscas, porque lo que tienes es buscar un resultado. Y si ese resultado a la afición no le gustó, no te compra bonos. Entonces ya te afecta la parte económica del club, la parte financiera. Entonces, que tienes que agradarle porque tienes una obligación. Es el cliente. Ese es el cliente. Entonces, por eso aquí tenemos unos vecinos en Estados Unidos, como un día me dijo, oye, ¿a dónde vas a ir de vacaciones? Al sur de Canadá. Dije, oye, qué elegante. Digo, voy a la isla del Padre. Pues es el sur de Canadá, ¿verdad? Sí, pues, sí, es correcto. Pues no estaba mal, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos y en muchos países europeos de primer nivel estudian mucho lo de la experiencia del aficionado. Y yo fui a varias reuniones, fui a 5, donde en Londres, donde se reunían de todo el mundo gente pues, del básquet y del béisbol, etcétera, de todos los deportes profesionales y del fútbol, soccer. Y obviamente la parte digital que se está dando ahora, la parte de las redes sociales, donde ahorita, antes, Toño, ¿hace cuánto tiempo todavía no teníamos el impacto de una red social en cuanto a críticas o en cuanto a descontar a adversarios o a burlarse del contrario, etcétera? Sí, pues eso no existía. Está exponenciando muchas cosas. Eso va para arriba, entonces hay que manejarlo, hay que saberlo manejar para lo bueno y para lo malo, hay que saber intervenir, y que si los trolls y que los bots y que todo lo que sabemos que existe y que se crean en las maquinitas, ¿verdad? Y que se expanden en miles y millones en segundos, ¿no? Y luego vete a saber si es cierto o no es cierto. Es lo que le decir, a veces no necesariamente representan lo que creemos que representan. Pues y pégale, ¿verdad? Yo por eso sinceramente no los leo, y cuando me llegaban reportes, pues sí veíamos que eran más positivos que negativos en muchos aspectos. Última pregunta, ingeniero, para agradecerle su compañía hoy con nosotros. A una persona que hoy, un joven o alguien que está cuestionándose qué va a hacer de su vida, las decisiones sobre todo profesionales que va a tomar. Hoy hablamos aquí de conceptos como el éxito, la pasión, la vocación. ¿Qué mensaje le da con toda su experiencia
a ese joven que hoy está decidiendo su futuro, que por un lado le dice, no, hombre, esa carrera que a ti te gusta, ahí no hay lana, ahí no te metas porque no hay lana. Oye, pero es que a mí me gusta tal cosa. Sí, no, pero ahorita te deja más dinero esto. Cuando empieza todo ese bombardeo, que a mí me toca convivir con muchos chavos en universidades que tienen esa inquietud, ese conflicto de a qué decidirse, o peor aún, gente que ya avanzó en su camino profesional haciendo algo que no le gusta y que está frustrado diariamente porque no le agrada lo que está haciendo. ¿Qué mensaje le da? Mira, lo que pasa, Toño, es que requiere también la fortitud intestinal, o sea, la fuerza interior de yo voy, yo salgo. Yo no me puedo quejar si nací en el lugar equivocado de la vía o si la parte económica de mi familia no se me dio y voy a batallar más, etcétera. Yo creo que la batalla es siempre. Y una de las cosas curiosas que sucede en la vida, y eso a nosotros nos sirvió mucho, cuando menos a mí me sirvió y a muchas otras gentes, es agarrar los valores del deporte, de la primaria, del barrio, cuando agarramos una pelota y a jugar béisbol o soccer o lo que fuera, que son los valores del deporte. Si tú tienes claridad de los valores del deporte, honestidad, disciplina, perseverancia, coherencia, constancia, congruencia, respeto a la regla, respeto al contrario, o sea, lo que es realmente los valores humanos y los trasladas a tu vida, ahí tienes una gran posibilidad de poder elegir bien. Mira, elegir dónde naces y quiénes son tus papás, pues ya te fregaste, ¿verdad? Elegir tu nombre, pues te lo puedes cambiar después legalmente, pero por lo pronto Segismundo, ya te llamaste Segismundo. Tercero, el colegio donde fuiste, si fue un colegio donde iba el maestro y buenos maestros, tú te acuerdas de tus buenos maestros, yo me acuerdo de los míos, y cómo me educaron y cómo me formaron. Porque dicen que la escuela es para educar y la familia para formar, pero si en la familia hay violencia, si en la familia trabajan los dos, si en la familia están ausentes en muchos aspectos, y no hay valores familiares, pues la persona que va a cosechar, pues no va a cosechar nada. Entonces, que sepa escoger bien, que sepa escoger bien y que se prepare para escoger bien, con los valores que él escoja va a tener en su vida. Yo por eso, mira, siempre les he dicho, yo agarro a un muchacho de 12 años y lo meto a fuerzas básicas, y a los 18 o 20 me dicen, fíjense que este no aguanta la presión del estadio. Le dije, espérenme psicólogos o sociólogos, míranmelo a los 15 años. Yo te doy de 12 a 15 que no, pero a los 15 años míranmelo si te va a tener el carácter y el temperamento para aguantar la presión de un estadio. Porque si no escogió la actividad equivocada, ¿verdad? Quiere ser un jugador profesional, pero si achica el primer grito de la tribuna, pues ya valió. Entonces, ese es un ejemplo en el cual si vas a ser agrónomo, químico, civil o mecánico, electricista o financiero o lo que tú quieras, tienes que entender qué es lo que tú quieres en tus valores. Creer que puedes, tienes que tener un poder de vínculo. Nadie hace las cosas solo. Tienes que tener relaciones en tus vecinos, tienes que tener relaciones institucionales. Arriesgarte a ir a un partido político y registrar, tienes que entrar a la comunidad para poder que entiendas un poquito más qué está pasando. Y ya por último, si tú no tienes salud, energía para poder en las batallas de la vida, no vas a poder tener éxito en ninguna forma. Entonces, el cuidar tu salud, el ser consciente de lo que te hace bien y lo que te hace mal, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, yo creo que sí, en ese momento vas a tener una mayor posibilidad de poder tener felicidad, porque el éxito siempre va a ser relativo. Siempre hay alguien que tenga más y siempre hay alguien que tenga menos. Y eso no implica que tú te amargues o te frustres de las cosas que no has logrado en la vida. Todavía hay una oportunidad dentro de una hora, dentro de un día, dentro de una semana, de cambiar el rumbo y de seguir rumbos nuevos. Yo siempre he dicho, nosotros vestimos al tiempo de los ajuares que uno mismo le pone al tiempo. Y si al tiempo no le pones una ropa adecuada, el tiempo no te va a agradecer ni a reconocer nada de lo que tú estés o por decidir o por hacer.
Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que yo le doy un saludo a todos los que vean este podcast, que mi intención es nada más ser lo que ustedes ven y nada más, y desearles el mayor de los éxitos. Mucha gente estará preguntándose, ¿y por qué no hablaron más de los Tigres? Lo haremos en otro programa. En otro programa lo haremos. Gracias, ingeniero. Un gusto tenerlo aquí, y gracias a ustedes, amigos, y gracias a Citro, nuestro patrocinador de Con Alma, Vida y Corazón. Hasta la próxima.